Muy buenos días, estimados estudiantes. A continuación vamos a desarrollar la clase de diabetes mellitus. Vamos a hablar un poquito de la fisiología del páncreas endocrino y por lo tanto tenemos que saber que cuando estamos en ayuno, la glicemia en sangre disminuye, aumenta la síntesis del glucagón por las células alfa del páncreas y eso a nivel hepático va a estimular la glucogenólisis, la gluconeogénesis y la cetogénesis. Y a nivel del tejido adiposo se va a estimular la lipólisis, con el objetivo de aumentar la glicemia en sangre y transformar a nivel hepático el glucógeno en glucosa, que pasará al torrente sanguíneo. Por otro lado, cuando nosotros consumimos un alimento, en el estado postprandial, o sea, después de comer, aumenta la glicemia en sangre. Eso estimula a las células beta del páncreas a la síntesis y secreción de insulina. Y esta síntesis y secreción de insulina a nivel hepático aumentan la glucogenogénesis, o sea, la formación de glucógeno. A nivel del tejido adiposo aumenta la lipogénesis, forma tejido adiposo, y a nivel del músculo también aumenta la glucogenogénesis, o sea que forma glucógeno muscular y estimula la síntesis de proteínas. También sabemos que después de ingerir un alimento, a nivel de las células L del intestino, se secretan unas hormonas que se denominan incretinas, que son el GLP-1 o péptido similar al glucagón y el GIP, que es el péptido inhibidor gástrico. Estas hormonas a nivel del páncreas tienen un receptor que estimula la síntesis y la secreción de insulina e inhiben la síntesis y la secreción del glucagón. Por lo tanto, al aumentar la insulina, aumenta la captación de glucosa tanto en el músculo como en el tejido adiposo, y al disminuir la secreción de glucagón, disminuye la liberación de glucosa en sangre por parte del hígado. Y todo esto facilita o permite mantener una homeostasis glicémica, sobre todo en el periodo postprandial o después de la comida. El riñón juega un papel importante en el manejo de la glucosa. Como ustedes ven, en individuos normales, el glomérulo filtra 180 gramos de glucosa al día y reabsorbe el 100%. Entonces vemos aquí la glucosa como pasa por el glomérulo y a nivel del túbulo proximal se reabsorbe la glucosa a través de dos transportadores que son el SGLT2, que reabsorbe el 90% de la glucosa que se filtra, y el SGLT1, que reabsorbe el 10% de la glucosa que se filtra. En una persona normal no tendríamos que encontrar glucosa en la orina. La diabetes mellitus es un conjunto de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglucemia debida a una falta relativa o absoluta de insulina, ya sea por déficit de su secreción, por defectos en su acción o por ambos mecanismos. La hiperglucemia crónica se asocia a largo plazo con la aparición de complicaciones microvasculares y macrovasculares. Para el diagnóstico de diabetes, nosotros utilizamos los criterios de la Asociación Americana de Diabetes, que son los siguientes: una hemoglobina A1C mayor o igual a 6,5%, una glucosa basal mayor o igual a 126 miligramos por decilitro,
cuando le realizamos el test de tolerancia a la glucosa, que el paciente tenga a las 2 horas una glucosa mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, o que el paciente tenga síntomas clásicos de descompensación, por ejemplo, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, o una crisis hiperglicémica con una glicemia aleatoria de mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Generalmente, para hacer el diagnóstico de diabetes utilizamos dos pruebas positivas. Puede ser dos glucosas basales más de 126 o puede ser una glucosa basal de 126 y una hemoglobina A1C mayor de 6,5%, o puede ser también una glucosa más de 126 miligramos por decilitro y una glucosa a las 2 horas del test de tolerancia oral a la glucosa mayor a 200. Entonces, con dos pruebas, ya sea la misma prueba o distintos criterios, nosotros realizamos el diagnóstico de diabetes mellitus. Existe un estado en donde el paciente no tiene la glicemia normal, pero tampoco está en rango de diabetes, y eso se denomina prediabetes. ¿Cuáles son los criterios para diagnosticar prediabetes? Son los siguientes: tener una glicemia en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro, o al realizar un test de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa anhidra, tener una glucosa a las 2 horas del test entre 140 y 199 miligramos por decilitro, o tener una hemoglobina A1C entre 5,7 a 6,4%. Entonces, según estos criterios, nosotros podemos hacer el diagnóstico de prediabetes en un paciente. Dentro de la clasificación de diabetes tenemos a la diabetes tipo 1, donde hay una destrucción de la célula beta con insulinopenia; la diabetes tipo 2, donde hay resistencia a la insulina y déficit de secreción de insulina; y otros tipos específicos asociados a defectos genéticos en la función de la célula beta. Pueden ser también defectos genéticos en la acción de la insulina, enfermedades exócrinas del páncreas como pancreatitis, tumores, fibrosis quísticas, endocrinopatías como la acromegalia, el síndrome de Cushing, el feocromocitoma, el hipertiroidismo, etc. También diabetes inducidas por sustancias químicas, infecciones, otros tipos o síndromes genéticos asociados a la diabetes mellitus, como el síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, etc. Y por último tenemos a la diabetes gestacional, que se presenta durante la gestación. Como podemos ver en el cuadro, el tipo más frecuente de diabetes es la diabetes mellitus tipo 2 en el 90 y 95% de los casos. Después viene la diabetes mellitus tipo 1 entre el 5 y el 10% de los casos, la gestacional entre el 0,5 al 3% de los casos, y los otros tipos de diabetes que estuvimos viendo entre 1 y 5% de los casos. La diabetes tipo 1 es más frecuente antes de los 30 años. Generalmente se presenta durante la infancia y la juventud, pero también podría aparecer en cualquier década de la vida. Se produce por una destrucción autoinmune de la célula beta, por lo tanto hay un déficit absoluto de insulina. Generalmente estos pacientes debutan con un cuadro que se denomina cetoacidosis diabética, y se pueden asociar a otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto, ¿no?
pueden tener hipotiroidismo o enfermedad celíaca, ya que se asocian en algunas ocasiones con otras enfermedades autoinmunes. La diabetes mellitus tipo 1 se puede dividir en autoinmune, que se presenta en el 99% de los casos y se denomina diabetes tipo 1A, o puede ser también de origen idiopática, que se presenta en el 1% de los casos y se denomina diabetes tipo 1B. Generalmente el inicio es abrupto, el paciente tiene poliuria, orina mucho, polifagia, come mucho, polidipsia, tiene mucha sed y pierde peso. Y generalmente también se presenta con una complicación aguda que vamos a ir viendo más adelante, que se denomina cetoacidosis diabética. En la diabetes mellitus tipo 1 encontramos que el paciente tiene una predisposición genética y existe un detonador, que son los factores ambientales, que produce un quiebre en la tolerancia inmunológica que activa a los linfocitos TCD4 específicos, y también se activan las células natural killer, los linfocitos TCD8 macrófagos, que producen citoquinas inflamatorias, produciendo un estado de insulinitis, donde se produce una lesión y una necrosis específica de la célula beta, y donde podemos encontrar anticuerpos contra las células de los islotes. También podemos encontrar anticuerpos contra la insulina o también anticuerpos contra el ácido glutámico descarboxilasa. Como hemos mencionado, sabemos que en la diabetes mellitus tipo 1 existe una predisposición genética y factores ambientales que desencadenan la enfermedad. Dentro de los factores ambientales están los virus, y existe una hipótesis de que una respuesta inmunitaria a antígenos extraños también podría incitar la destrucción de la célula beta si estos antígenos extraños tienen cierta homología con antígenos de los islotes, y esta teoría o hipótesis se llama mimetismo molecular. Uno de los virus más frecuentemente asociados a la diabetes tipo 1 es el virus de Coxsackie, y este virus tiene cierta homología con un antígeno de las células de los islotes llamado GAT, y entonces al reaccionar el cuerpo, realizar una respuesta inmune contra el virus de Coxsackie, también ocasiona una respuesta inmune contra el GAT, produciendo una destrucción de la célula beta y llevando al paciente a una insulinopenia y por lo tanto a la diabetes mellitus. En la historia natural de la diabetes mellitus tipo 1 podemos encontrar, como dijimos, la predisposición genética asociada al sistema HLA y posteriormente factores precipitantes como el virus. También se menciona a la albúmina de la leche de la vaca, que va a generar una respuesta autoinmunitaria activando los linfocitos TCD8, TCD4 y macrófagos y creando autoanticuerpos, anticuerpos contra células de islote, anticuerpos contra la insulina, anticuerpos anti-GAP, que va a producir una pérdida progresiva de las células beta y pérdida de la secreción de insulina. Y después de mucho tiempo, varios años, cuando se haya perdido el 85% de las células beta, el paciente va a tener síntomas y signos de diabetes, va a tener hiperglucemia con poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, y podría entrar como debut como una cetoacidosis diabética. La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica compleja debido a la combinación de resistencia a la acción de insulina y más adelante en el curso de la enfermedad, deficiencia de esta hormona. Esto da como resultado un incremento en la glucosa plasmática que se denomina hiperglucemia y se asocia a muerte prematura. Esta hiperglucemia va a hacer que se exceda el umbral renal
para resorción de glucosa y va a sobrevenir lo que se denomina la glucosuria y va a ocasionar una diuresis osmótica que se va a manifestar en la clínica por la poliuria, que es, digamos, que el paciente orina varias veces al día y si orina de noche se llama nicturia. Por otro lado, ocurre una deshidratación que estimula la sed o el centro de la sed y por lo tanto el paciente va a tener sed y va a tomar mucha agua y eso se llama polidipsia. La glucosuria también va a hacer que nosotros perdamos calorías a través de la orina y eso va a hacer que el paciente pierda peso. Y al perder peso, también la hiperglucemia, cuando no se controla bien, el paciente pierde peso y come más y eso se llama polifagia. Entonces, estos son los síntomas característicos: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Como el paciente tiene ligera deshidratación, nuestro cristalino también puede estar deshidratado, entonces el paciente va a perder el enfoque de la visión y puede tener una visión borrosa. La hiperglucemia puede dar una visión borrosa por deshidratación del cristalino. Y a largo plazo, si se mantiene la hiperglucemia por varios años, podemos tener complicaciones microvasculares y macrovasculares y también se ha asociado con cataratas e hígado graso. La diabetes tipo 2 generalmente se presenta en adultos mayores de 30 años, pero como hay muchos niños con obesidad infantil, se vio que estos niños con obesidad podrían tener o tienen diabetes mellitus tipo 2. Generalmente son niños obesos. Se produce por dos mecanismos: falla de la célula beta y resistencia a la insulina. Como sabemos, la insulina tiene su receptor en la membrana y cuando se une a su receptor produce una cascada de señalización intracelular que hace que las vesículas que contengan GLUT4, que es un transportador de glucosa, pasen a la superficie de la célula y al pasar a la superficie este transportador de glucosa que se llama GLUT4 va a hacer que la glucosa pueda ingresar en la célula. Entonces la insulina lo que hace es moviliza los transportadores GLUT4 a la superficie de la célula para que pueda entrar la glucosa a la misma. Como estuvimos mencionando, los dos mecanismos más importantes en la diabetes mellitus tipo 2 es la disfunción de la célula beta, donde hay una lipo y glucotoxicidad que afectan a la célula beta y producen la disminución de la secreción de insulina y eso va a llevar a la hiperglucemia. Por otro lado, recuerden que el glucagón también se encuentra aumentado y eso va a aumentar la glucogenólisis, por lo tanto va a liberar más glucosa del tejido adiposo. O sea que va a transformar el glucógeno en glucosa que va a pasar a la sangre y eso va a contribuir a la hiperglucemia. Y otro mecanismo importantísimo es la resistencia a la acción de la insulina que tienen el tejido adiposo, el tejido muscular, donde hay una disminución de los transportadores GLUT4, por lo tanto la glucosa no puede ingresar a la célula y entonces permanece dentro del plasma. Vamos a mencionar cómo se produce la resistencia a la insulina que ustedes estuvieron viendo en síndrome metabólico. Vamos a repasar. Cuando la insulina se une al receptor, produce la fosforilación del sustrato del receptor de insulina 1 en los aminoácidos tirosina, activando así al fosfoinositol 3 quinasa, lo cual a su vez activa la translocación de los transportadores de glucosa GLUT4 desde el citoplasma hasta la membrana celular, generando así poros que permiten la entrada de glucosa a la célula.
Con la llegada de los ácidos grasos, la obesidad, llegan los ácidos grasos libres y van a activar al diacilglicerol y posteriormente a la proteína quinasa C. Esta a su vez va a fosforilar al sustrato del receptor de insulina tipo 1, pero lo va a fosforilar en su residuo serina o en el aminoácido serina y no en el aminoácido tirosina. Como consecuencia de esto, el sustrato del receptor de insulina tipo 1 ya no va a quedar disponible para la insulina y por lo tanto va a ocasionar resistencia a la insulina. Ya estuvimos hablando de las incretinas. Lo normal es que cuando un paciente consuma un alimento, a nivel de las células L del intestino, se libere la GLP-1 o GIP. Eso va a ir al torrente sanguíneo y a nivel del páncreas tienen su receptor en la célula beta y lo normal sería que aumente la secreción de insulina y que disminuya la secreción de glucagón. Recuerden que estas hormonas son rápidamente degradadas también normalmente en el torrente sanguíneo por unas enzimas que se llaman dipeptidilpeptidasa 4, ¿no? Entonces tienen una vida media muy corta. Pero en el paciente diabético, este efecto de estas hormonas que se llaman incretinas están disminuidos o tiene una disminución de las incretinas, por lo tanto hay mayor hiperglucemia postprandial. ¿Por qué? Porque al estar disminuidas las incretinas hay menos liberación de insulina y hay más secreción de glucagón en el periodo postprandial. Entonces, en la diabetes mellitus tipo 2 tenemos dos mecanismos principales, pero hay muchos otros mecanismos que ayudan a la hiperglucemia. Por un lado dijimos que teníamos disminución de la secreción de insulina, por otro lado tenemos también disminución del efecto de las incretinas que ocasiona disminución de la secreción de insulina postprandial. Por otro lado tenemos un incremento en la producción hepática de glucosa. El glucógeno se transforma en glucosa y pasa a la sangre por aumento del glucagón. En estos pacientes el glucagón está aumentado. También hay una disminución de la captación periférica de glucosa, a una disminución de la sensibilidad a la insulina. Y por otro lado hay una lipólisis aumentada. Y todo eso nos ayuda a que el paciente tenga hiperglicemia. En la diabetes mellitus tipo 2 tenemos factores que contribuyen a la hiperglucemia, como es la disminución del efecto incretina, disminución de la secreción de insulina por el páncreas, el aumento de disfunción de neurotransmisores, el aumento de la reabsorción de glucosa a nivel renal, el aumento de la secreción de glucagón por las células pancreáticas, el aumento de la producción hepática de glucosa, la disminución de la recaptura de glucosa por el músculo y el aumento en la lipólisis. Fíjense acá, tenemos un paciente normal, obeso, intolerancia a la glucosa, diabetes tipo 2 y progresión de la diabetes. En un paciente normal, la insulina está baja y la sensibilidad a la insulina está alta. A medida que el paciente se hace obeso, hay una hiperinsulinemia compensadora, hay una disminución de la sensibilidad a la insulina y cuando el paciente ya no es capaz de compensar, viene la falla de la célula beta, entonces disminuye la secreción de insulina y el paciente tiene hiperglucemia o aumento de la glucosa en sangre por una disfunción o una falla de la célula beta. Podemos citar las diferencias entre la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. La diabetes mellitus tipo 1 es una etiología autoinmune, hay una deficiencia absoluta de insulina, se presenta en gente jóvenes y adolescentes, hay insulinitis, hay autoanticuerpos, son individuos delgados, se puede iniciar ya sea por poliuria, polidipsia, polifagia o pérdida de peso de forma abrupta o con una complicación aguda que se denomina cetoacidosis diabética.
En la diabetes mellitus tipo 2, los pacientes, el 90% tiene síndrome metabólico, hay resistencia y déficit de insulina, el déficit es parcial, se presenta en individuos de mediana edad, hay depósito de amiloide en los islotes, hay obesidad en el 85% de los casos, se puede manifestar con un cuadro agudo que se llama síndrome hiperosmolar y generalmente el inicio es más lento. Vamos a hablar de las complicaciones de la diabetes mellitus. Como dijimos, generalmente en la diabetes tipo 2 tenemos factores genéticos, factores adquiridos como el envejecimiento, la nutrición inadecuada, el sedentarismo que nos lleva a la resistencia a la insulina, a la disfunción de la célula beta y por lo tanto nos va a llevar a la hiperglucemia. En pacientes podemos tener normoglucemia, podemos tener intolerancia a la glucosa o una glucemia basal alterada y después podemos tener una etapa de hiperglucemia o diabetes manifiesta. Generalmente la diabetes así o la hiperglucemia, así como la obesidad, la dislipemia, la hipertensión, producen una disfunción endotelial con el aumento del estrés oxidativo y la producción de placas de ateroma, que como vimos, cuando estas placas de ateroma se fisuran, se lesionan, activan a la cascada de la coagulación y pueden producir a nivel del corazón un infarto agudo de miocardio o a nivel cerebral podrían producir también un accidente cerebrovascular. Por lo tanto, la diabetes mellitus, como los otros factores de riesgo, generalmente aceleran el proceso de aterosclerosis. Por otro lado, la hiperglucemia también lesiona los vasos de pequeño calibre y en el ojo produce una lesión que se llama retinopatía que puede llevar a la ceguera. En el riñón produce una nefropatía que lleva generalmente a la insuficiencia renal crónica y la neuropatía cuando afecta a los nervios de las extremidades inferiores, generalmente el paciente no tiene sensibilidad y al lesionarse con algún objeto puede infectarse y eso generalmente puede llevar a una amputación. El déficit de insulina aumenta la lipólisis, aumenta la glucosa en orina y todo eso va a hacer que el paciente pierda peso y se va a producir un adelgazamiento del paciente. Por otro lado, hay una disminución de la utilización de glucosa por las células. La glucosa no puede entrar en la célula está hambrienta de glucosa y por lo tanto el paciente va a tener astenia y va a comer mucho, que significa polifagia. Y como dijimos, la hiperglucemia va a producir glucosuria, eso va a producir diuresis osmótica, el paciente va a orinar mucho mañana, tarde y noche, que se denomina poliuria, y eso va a dar deshidratación que va a estimular el centro de la sed y va a tomar mucha agua que se llama polidipsia. Las complicaciones agudas de la diabetes mellitus son la cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar no cetósico y la hipoglucemia. Vamos a iniciar hablando de la cetoacidosis diabética. Generalmente es una complicación que ocurre en el 2 al 10% de los pacientes con diabetes mellitus. Su mortalidad es del 2 al 5%. Es más frecuente en la diabetes mellitus tipo 1 y es causada por una disminución de la producción de insulina y aumento de las hormonas contrarreguladoras. Generalmente hay un factor desencadenante que podría ser infecciones, principalmente de las vías urinarias o vías respiratorias. También como debut en el diagnóstico generalmente de la diabetes mellitus tipo 1, una causa frecuente en adolescentes es la omisión o la disminución de la aplicación de insulina. Y otras podrían ser pancreatitis, infarto agudo de miocardio, ingesta de alcohol y en algunos casos digamos que no se puede determinar la causa y se pone como causa desconocida.
El mecanismo fisiopatológico de la cetoacidosis diabética, como sabemos, hay un déficit de insulina, por lo tanto disminuye la captación de glucosa, disminuye la utilización de la glucosa, aumenta la gluconeogénesis. Todo eso nos lleva a la hiperglucemia y esa hiperglucemia va a producir una deshidratación celular y aumento de la sed. Por otro lado, también la hiperglucemia produce glucosuria, poliuria, pérdida de agua y electrolitos, que nos lleva a una deshidratación extracelular y por lo tanto nos lleva a la hipotensión, taquicardia y shock. Por otro lado, aumenta la lipólisis, eso hace que se produzcan en el hígado los cuerpos cetónicos y al producirse los cuerpos cetónicos se produce acidosis y esa acidosis nos lleva a una respiración de Kussmaul, que es una respiración profunda y rápida, y también nos puede acarrear vómitos que van a contribuir a la deshidratación extracelular. Y todo esto nos lleva a la acidosis, a la hipotensión, a la taquicardia y al shock. Generalmente el paciente se presenta con náuseas y vómitos, intolerancia por vía oral, dolor abdominal, taquipnea, respiración de Kussmaul, astenia, adinamia, hipotensión, deshidratación, alteración de la conciencia y coma. Otra complicación aguda es el estado hiperosmolar no cetósico. Es una complicación casi exclusiva de la diabetes mellitus tipo 2. La mitad de los casos son adultos mayores y ancianos y se trata de una descompensación metabólica grave y en ocasiones letal. El mecanismo fisiopatológico, en estos pacientes también hay generalmente un factor desencadenante. Puede ser un proceso infeccioso, ya sea de las vías urinarias o respiratorio, una pancreatitis, fármacos, quemaduras, etc. Y son pacientes que tienen bajos niveles de insulina, pero tienen insulina, pero bajos niveles. Esos bajos niveles de insulina dan hiperglucemia, hiperosmolaridad, dan glucosuria. El paciente pierde agua, no tiene gran deshidratación, hay una pérdida variable de sodio. Por lo tanto, podemos tener pacientes con hipernatremia, normonatremia o pseudohiponatremia. Como el paciente tiene suficiente insulina, no moviliza los ácidos grasos y por lo tanto el paciente no forma cuerpos cetónicos y no tiene acidosis. Generalmente tiene mucha hiperglucemia, mucha deshidratación, pero no acidosis. Estos pacientes se presentan con deshidratación extrema, hipotensión ortostática, deterioro del nivel de conciencia que va desde la confusión al coma, crisis convulsivas focales o generalizadas y gran variedad de signos neurológicos por el cuadro hiperosmolar. En este cuadro podemos comparar la cetoacidosis diabética del estado hiperosmolar hiperglucémico no cetósico. En el estado hiperglucémico hiperosmolar no cetósico podemos observar una deficiencia relativa de insulina. Esta deficiencia relativa hace que no se active la lipólisis, que no aumenten los ácidos grasos libres y que no haya acidosis. Por otro lado, aumentan las hormonas contrarreguladoras, aumenta el glucagón. Eso va a contribuir a la hiperglucemia, ya que aumenta la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Y esa hiperglucemia va a ocasionar glucosuria, pérdida de agua y electrolitos, deshidratación e hiperosmolaridad. Por otro lado, en la cetoacidosis diabética existe un déficit absoluto de insulina. Por lo tanto, se van a movilizar los ácidos grasos libres
y en el hígado se va a formar el acetoacetato, el beta hidroxibutirato y la acetona, que van a producir una acidosis metabólica, y eso se llama cetoacidosis diabética. Por otro lado, las hormonas contrarreguladoras como el glucagón también va a estar aumentado y va a contribuir a la hiperglucemia, que también va a producir glucosuria, pérdida de agua y electrolitos, deshidratación e hiperosmolaridad. Para hacer el diagnóstico de cetoacidosis o estado hiperosmolar no cetóxico, generalmente utilizamos los criterios de la Asociación Americana de Diabetes, que divide a la cetoacidosis diabética en 3 estados: leve, moderado y severo, de acuerdo al estado de acidosis o de pH que tenga el paciente. Cuanto más acidosis, más grave está el paciente, y de acuerdo al pH se lo divide en estos estados: leve, moderado, severo. Generalmente son pacientes que tienen la glicemia en sangre mayor de 250 miligramos por decilitro, tienen el bicarbonato bajo, tienen cetonas en la orina, también cetonas séricas se pueden medir, la osmolaridad urinaria es variable, el anión GAP está aumentado y el estado mental va de alerta a estupor y coma. Cuanto más acidótico esté el paciente, va a ir más hacia el estupor y hacia el coma. Es un coma de origen metabólico. En el estado hiperosmolar no cetóxico, fíjense que la glicemia generalmente es más de 600 miligramos por decilitro en sangre. El pH es normal, el bicarbonato es normal, las cetonas urinarias hay muy pocas, las cetonas séricas hay pocas, la osmolaridad sérica generalmente está elevada, más de 320 milimoles por kilo. El anión GAP generalmente es normal, aunque puede ser variable, y generalmente son pacientes que están muy deshidratados, con mucha osmolaridad plasmática, y por lo tanto el estado mental es en estupor o en coma. Son pacientes mucho más graves y con mayor mortalidad que en la cetoacidosis diabética. Una complicación también aguda de los pacientes que se tratan con insulina o antidiabéticos orales es la hipoglicemia. Es la emergencia endocrina más común en pacientes que reciben insulina o sulfonilureas, y si no se trata adecuadamente puede presentarse un daño neurológico permanente, incluso la muerte, y genera mucha ansiedad, ya sea en familiares, en el paciente y en el cuidador. Generalmente la hipoglicemia es un evento agudo y se caracteriza por la tríada Whipple, que son signos y síntomas típicos de la hipoglicemia: glicemia diagnóstica, se le hace un control y el paciente tiene la glucosa baja, y vemos que el cuadro es reversible cuando le administramos glucosa al paciente, y esta es la tríada de Whipple. Tenemos factores predisponentes como la edad, por ejemplo en los ancianos, la diabetes mellitus de larga duración, más de 10 años, presencia de comorbilidades como insuficiencia renal, control metabólico muy estricto. O sea, queremos que el paciente esté perfecto con la insulina, entonces llevamos muchas veces al paciente a tener episodios de hipoglicemia. Generalmente entre las causas de hipoglicemia está una dosis excesiva de insulina o antidiabéticos orales secretagogos como la sulfonilurea, o paciente que se aplica la insulina pero salta las comidas, o un paciente que está en ayuno prolongado. O sea, el paciente se aplica la insulina, que es de 24 horas de duración, y si saltan las comidas puede tener un episodio de hipoglicemia, porque la insulina trabaja durante 24 horas. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene hipoglicemia? Generalmente el cuerpo empieza a responder, hay una contrarregulación autónoma. Después hay una respuesta hormonal, aumenta la secreción de glucagón, de la hormona de crecimiento, de la adrenalina, de los neurotransmisores.
Cuando la glicemia baja por encima de 55, empieza también un aumento de la secreción del cortisol y de la ACTH, y cuando baja de 50 o 45, empieza con síntomas neuroglucopénicos. Se considera hipoglicemia cuando un paciente con diabetes tiene una glicemia en sangre menor a 70 miligramos por decilitro. Y se clasifica, según la Asociación Americana de Diabetes, valor de alerta de hipoglicemia cuando la concentración plasmática de glucosa es menor a 70, hipoglicemia clínicamente significativa cuando la glucosa en sangre es menor a 54, hipoglicemia severa cuando el paciente ya está inconsciente y requiere asistencia por otra persona. Dentro de los síntomas de hipoglicemia tenemos que a medida que la glucosa baja se va a activar el sistema nervioso autónomo. El paciente va a tener temblor, ansiedad, palpitaciones, sudoración, sensación de hambre. Y cuando la glucosa ya baja menos de 45 miligramos por decilitro, ya va a tener síntomas neuroglucopénicos como debilidad, somnolencia, cefalea, dificultad para hablar, cambios conductuales, desorientación, crisis convulsivas, hasta coma. Aquí terminamos la primera parte del módulo de diabetes. Muchísimas gracias por su atención.